Bueno, me presento. Mi nombre es Nicolás Madrid. Vengo de la iglesia de Galapagar. Soy pastor allí con mi esposa Doris Yara. Allí pastoreamos desde hace más de 7 años. Y bueno, gracias a mi querido pastor por esta invitación a predicar, a compartir la palabra del Señor. También queremos saludar a todas las personas que están allí a través de la internet, conectados. Dios le bendiga, Dios le guarde y que hoy su vida y su corazón estén conectados a la palabra. Sus oídos estén muy atentos. Y no solamente los que están allí, sino también los que estamos aquí. Que nuestro corazón esté muy atento a lo que Dios va a hablarnos, porque Dios siempre nos habla. Amén. Muy bien, hermanos. Vamos entonces a ello. Vamos a la palabra del Señor. Y quiero comenzar con una pequeña ilustración que puede, diríamos, que puede hablar de la manera como usted y yo vivimos, aún siendo creyentes. Podemos dibujar nuestra vida en 2 líneas, ¿sí? Una línea sería una línea circular. Nuestra vida puede ser así, más o menos. Estamos aquí, estamos viviendo, damos vueltas, ¿sí? Hay un púlpito, yo veo que hay un piano, qué maravilla. Hay un ordenador que está cerrado, hay una pantalla, hay unas luces, micrófonos. Pasan los años y yo sigo viendo el mismo púlpito en el mismo lugar, sigo viendo el mismo piano, el mismo ordenador, la misma pantalla, el divino maestro, iglesia, los mismos micrófonos. Y pasa nuestra vida y nuestra vida sigue dando vueltas. Esa puede ser tu vida o la vida mía, ¿verdad? Una vida que da vueltas en el mismo círculo vicioso. O nuestra vida puede ser también descrita por una línea recta. Una línea recta. Y está bien, veo que hay un piano, pero también veo que hay unas escalas, 1 y 2, y las bajo, ¿sí? Y voy ¿hacia dónde? Hacia adelante. Veo al pastor Pedro. Pastor, qué alegría verte, Dios te bendiga. Hombre, ¿qué tal? ¿Cómo estás? No, Nicolás es mi nombre. ¿Y voy hacia dónde? Hacia adelante. Y yo veo cosas diferentes cada día. Veo personas, mujeres con niños, y voy hacia adelante. Ya no en un círculo vicioso. Mi vida cada día tiene algo nuevo y algo diferente. Yo me acuerdo de mi pastora Mercedes, la pastora con la que hicimos equipo en Colombia. Yo me sorprendía porque ella decía, es que mi vida tiene sorpresas todos los días. Y yo decía, pero ¿cómo así? Decía, eso no es posible. Una vida llena de sorpresas todos los días. Yo decía, pero mi vida es tan rutinaria. Amados hermanos, ¿cuál de estos 2 movimientos describe tu vida? ¿El dar vueltas o el cada día encontrarte con algo distinto? Y eso no depende de nosotros, aunque sí depende de nosotros, sí. Depende de nuestra relación con Dios y su palabra. Depende de nuestra relación con la palabra de Dios. Porque ¿sabes una cosa? Dios a nosotros nos ha llamado. ¿Desde cuándo? Desde hace mucho tiempo. Y nos sigue llamando, y tú y yo lo sabemos. Dios nos sigue llamando. Por lo tanto, a través de el personaje de esta mañana, llamado Abraham, Dios nos invita y nos llama a responder a su llamado. Y así se llama el sermón. Respondiendo al llamado de Dios en 3 etapas. En 3 etapas. ¿Cuáles son? El llamado, ahí está. Segunda etapa, la promesa. Y tercera etapa, la respuesta. El llamado, la promesa, la respuesta. El llamado de Dios en 3 movimientos o etapas. El llamado como tal, la promesa
y la respuesta. Y le invito a abrir su Biblia en Génesis capítulo 12, versículo 1 al versículo 9, y téngalo allí, por favor. Génesis capítulo 12, versículo 1 al versículo 9. Génesis es el primer libro de la Biblia, al menos en el orden canónico, en el orden que se estableció, que establecieron los grandes hombres estudiosos de la Biblia. Ellos establecieron este canon y decidieron por su contenido de que Génesis debería ser el primer libro de la Biblia. De hecho, significa el comienzo. Génesis son los genes, el comienzo de todo. Génesis es el comienzo de la vida como tal. Génesis es el comienzo de la creación, de todo lo creado, conocido por nosotros y desconocido por nosotros. Génesis también es el comienzo de la relación de Dios con el hombre, una relación que fue rota por causa del pecado. Y por causa de esa ruptura del hombre con Dios, Dios también entonces decide redimir al hombre. Por lo tanto, Génesis también es el comienzo de la redención del hombre que se había perdido y que se había separado de la gloria de Dios por causa del pecado. En ese libro está nuestro texto de hoy. Génesis capítulo 12, versículo 1 al versículo 12. Lo primero entonces que encontramos es un llamado. ¿Es el llamado de quién? El llamado de Dios. ¿A quién? No fue a un ángel. Dios no llamó a un ángel. En este relato bíblico, Dios no llamó a un serafín. Dios no llamó a un querubín. Dios llamó a un ser humano. Ser humano. Como todos nosotros, amados hermanos. Mire usted, Dios como confía y nos usa dentro de su plan de redención a nosotros los seres humanos. ¿Sabía usted que usted es un elemento de salvación y un recurso de salvación de Dios? Como lo fue Abraham, cuyo nombre Abraham significa padre enaltecido, padre soberbio, padre orgulloso. El llamado, versículo 1 dice así: pero Jehová había dicho. ¿En qué tiempo está este verbo? El verbo haber. ¿En qué tiempo? Tiempo pasado. Pero Jehová había dicho. ¿Cuándo? El texto no lo registra. Lo que sí registra es que ya Dios le había dicho a Abraham: vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Ese fue el llamado de Dios. Ahora, en este llamado de Dios, Dios trata en primer lugar con la persona a la que llama. Trata y tiene que tratar con Abraham. ¿Por qué? Porque Abraham tiene una historia que, a pesar de no ser la mejor historia, eso no le impide a Dios llamar a Abraham. Una historia donde Abraham estaba caminando así, en círculo. Tenía dinero. O sea que no es un problema de dinero, amados hermanos. Era un hombre influyente, era un influencer. Tenía siervos, criados, esclavos. Era un hombre rico, era un hombre que tenía capacidad de emprender cualquier negocio en nuestros términos de ahora, actuales. Pero no es un asunto de sus capacidades. Seguía, a pesar de todo, dando vueltas. ¿Y Dios a qué lo llama? Su llamado es a que rompa con ese círculo vicioso. Que rompa con ese círculo vicioso. Lo primero que vemos es que el Señor le dice: vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre. Abraham tiene que romper con el círculo de una procedencia, de una ascendencia, de una historia. ¿Cuál era la historia de Abraham? Mire usted, ¿de dónde viene Abraham? Capítulo 11, versículo 10 dice: estas son
las generaciones de Sem. ¿Quién era Sem? Era el tatarabuelo de Abraham. ¿Quién era Sem? Hijo de Noé. Noé tuvo 3 hijos: Sem, Cam y Jafet. Y Sem fue el hombre, el hijo bendito de Noé. Pero mire usted cómo era la vida de estos hombres. Dice, estas son las generaciones de Sem. Sem, de edad de 100 años, engendró a Arfaxad 2 años después del diluvio. Y vivió Sem, después que engendró a Arfaxad, 500 años. ¿Alguien tiene aquí 400? 500 años, y engendró hijos e hijas. Arfaxad vivió 35 años y engendró a Sala. Y vivió Arfaxad, después que engendró a Sala, 403 años y engendró hijos e hijas. Sala vivió 30 años y engendró a Eber. Y vivió Sala, después que engendró a Eber, 403 años y engendró hijos e hijas. Usted sigue leyendo y no va a encontrar nada más. Personas que vivían, ¿para qué? Para engendrar hijos e hijas y después morir. Si hubiese algo trascendente en la vida de ellos, aquí estaría registrado. De ahí procedía el hombre llamado por Dios, Abraham, de un círculo de vivir muchos años. Pero ¿qué se puede decir de eso? ¿Cuántos años tienes tú? No me lo digas. Hay jóvenes aquí, hay niños en los brazos. Hay personas mayores, más de 50. Estamos aquí más de 50, claro que sí, amados hermanos. Pero nuestra vida está siendo un círculo vicioso. ¿En qué consiste tu vida? ¿En qué consiste mi vida? ¿En qué estamos invirtiendo nuestro tiempo, hermanos? ¿Seguimos dando vueltas? ¿Nos levantamos temprano con deseo de seguir durmiendo? ¿Sí o no? Y volvemos otra vez a lo mismo. 20 minuticos más porque no pasa nada. Ahorita en 20 minuticos yo me arreglo rápido y me voy. No importa que no tome el café, pero quiero dormir un poco más. Te levantas 20 minuticos después y corremos hacia el autobús que casi nos deja. Bueno, casi lo perdemos. No es que nos deje, es que lo perdemos. Y vamos al trabajo, otra vez la misma rutina. Las que trabajan en casas, otra vez. Y si es el lunes, pues peor, porque la casa está vuelta nada. ¿Sí o no? Entonces el lunes toca más trabajo. Hay que trabajar el doble. Y esa señora que no me considera, claro, porque como ella está bien, a ella no le toca hacer lo que a mí, ¿ya? Y aquellos que están trabajando en una empresa, lo mismo, te levantas, te vas, tomas el autobús o tu coche y te vas. Y vuelves otra vez a la misma rutina. Y regresas a casa ¿cómo? Cansado, sin ganas de nada. Y te acuestas en el sofá a ver televisión y te quedas dormido en el sofá viendo televisión. ¿Es así o no es así, amados hermanos? Dios tenía que romper esa rutina, porque esa rutina puede ser la rutina de nuestra descendencia, amados hermanos. Es que nosotros estamos haciendo quizás lo que vimos hacer a nuestros padres, ¿o no? Trabajar, mijo, trabaje, mijo, porque trabajando es que uno sale adelante, ¿sí o no? El que no trabaja, no come. Y entonces yo trabajo como un burro y hágale. Y mientras más trabajo, mejor. Y me estoy agotando y me estoy muriendo, pero mi papá y mi abuelo y todos trabajaron y yo tengo que trabajar como un burro. ¿Sí? Y no estoy diciendo que no trabajes. El Señor nos llama como Abraham, nos llama de un círculo vicioso. ¿Vivir para qué? ¿Con qué sentido vivimos? El Señor lo llama a Abraham a romper un círculo de su cultura, porque Abraham pertenecía a una cultura. Abraham había nacido en Ur de los Caldeos, y Ur de los Caldeos está posiblemente en el nororiente de Israel. Aquí más o menos, aquí está Israel, nororiente de Israel. Ahí nació Abraham. ¿Y cómo era la cultura en Ur de los Caldeos? Era una cultura de idolatría, amados hermanos.
Abraham, el padre de las promesas, era un hombre idólatra. La Biblia lo dice. Jueces capítulo 24 dice, versículo 1 y 2. Reunió Josué a todas las tribus de Israel en Siquem y llamó a los ancianos de Israel, sus príncipes, sus jueces y sus oficiales, y se presentaron delante de Dios. Y dijo Josué a todo el pueblo, ¿qué dijo? Así dice Jehová, Dios de Israel: vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es Taré, padre de Abraham y de Nacor. ¿Y qué dice? Y sigue diciendo, vuestros padres servían a dioses extraños. ¿Servían al Dios vivo? ¿Al Dios que hizo los cielos y la tierra? ¿A Jehová de los ejércitos? ¿Al gran yo soy? No, servían a dioses extraños. Y Abraham, Dios lo llama, el llamado es para que Abraham rompa también con esa tradición, con esa cultura, amados hermanos. Muchos de nosotros defendemos nuestras culturas, ¿cierto que sí? ¿O no? Yo soy colombiano aquí en la Patagonia. Y soy de Medellín, Ave María. Soy paisa. O yo soy de República Dominicana, donde se come el frijolito ese. Y amados hermanos, ¿y cuánta de nuestra cultura nos ha permeado a nosotros? ¿Y cuánta de nuestra cultura está con nosotros? ¿Cuánto pecado no traemos con la cultura porque nos hemos abrazado a nuestra cultura? Hablamos como colombianos, como dominicanos, como españoles, como el país de origen de donde venimos, y no nos queremos someter. Y no queremos entender que usted y yo somos parte de esa cultura, pero que usted y yo no pertenecemos a esa cultura, porque usted y yo pertenecemos a la cultura del reino de Dios, que es el reino de paz, de gozo, de santidad, de justicia y de vida. Y Dios tiene que romper y venir a Abraham y decir: te tengo que sacar de tu tierra, vete de tu tierra. Amados hermanos, y aunque estemos aquí, nuestra alma sigue estando por allá, ¿sí o no? Yo entraba a casas donde están los chorizos colombianos ahí en la cocina, están las arepas colombianas, está el rincón colombiano, está el poncho, el sombrero, mejor dicho, hermano. O sea, llegamos a Colombia. O usted que es dominicano, usted ha entrado a casas donde está, mejor dicho, la República Dominicana, y hasta la bandera de la República Dominicana, de Ecuador, del Perú, de Bolivia, donde sea, están ahí. Vete de tu tierra. Estamos en España, hermanos. Estamos en España y Dios nos ha llamado a esta tierra. Y sabe una cosa, nos ha llamado para hablar diferente, para pensar diferente, para ser diferente, porque muchos de nosotros o muchos de ustedes conocieron a Cristo, se rindieron a Cristo en esta tierra. En medio de problemas, de luchas, sin papeles, dificultades, se acordaron del Dios que su padre y su madre les predicó, ¿sí o no? Y volvieron a acordarse de ese Dios, de ese evangelio, de ese Cristo que su familia les predicó. Ese es el llamado, amados hermanos. Es el llamado de Dios. Y Dios le dice a Abraham: vete de tu tierra, vete de tu parentela y vete de la casa de tu padre. Y Dios también tiene que romper ese círculo familiar. ¿Sabe que Dios había llamado a Abraham? Ya lo había llamado, porque aquí no dice en vano, pero Jehová había dicho en el pasado. Ya le había dicho lo que le había dicho. Ya le había dicho lo que tenía que hacer y ya le había dado la promesa. Ya se la había dado. Pero Abraham, como nosotros, amados hermanos, porque Abraham nos representa a nosotros también. ¿Sabe una cosa? Él también. Y qué bueno, porque Dios muestra a un ser humano común y corriente que tiene su proceso. Y que en ese proceso lo maravilloso es que Dios va acompañándonos en ese proceso, como lo hizo con Abraham. Dios estaba acompañando, iba al ritmo de Abraham, aunque también iba presionándole, ¿verdad? Así es nuestro Dios, amados hermanos. El que tomó la iniciativa, aunque Dios le había hablado a Abraham, el que tomó la iniciativa para salir de Ur de los Caldeos no fue Abraham. ¿Quién fue? Su papá.
su padre. Y ahí lo dice el versículo 31 del capítulo 11 de Génesis. Y tomó tarea a Abraham su hijo y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, o sea, su nieto, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir ¿a dónde? A la tierra de Canaán. Y vinieron ¿hasta dónde? Hasta Harán. ¿Y qué pasó? Se quedaron en Harán. ¿La tierra prometida era Harán? No. ¿Salieron para ir a dónde? ¿Y dónde se quedaron? ¿Y quién tomó la iniciativa? El papá. ¿Y a quién le había hablado Dios? A Abraham. ¿Y sabe que nosotros cargamos con eso, amados hermanos? La inconstancia. ¿O no? Que yo como digo sí hoy, mañana digo no y listo. Así me enseñó mi papá. Así como empiezo, me quedo en la mitad. Y ya, y aquí me quedé bien. Y la Biblia dice que se murió Taré. ¿Y dónde se murió? ¿En Canaán? No, se murió en Harán. Porque él salió no para la tierra prometida, aunque ese era su propósito. Se quedó donde mejor le pareció. Y allí se llenó de riquezas. Él, Abraham y Lot se llenaron de riquezas porque eran hombres prósperos. Pero no se trata de dinero, amados hermanos. Se trata de llamado. Se trata de llamado, del llamado de Dios. Tenemos que romper con esos círculos viciosos de nuestra familia, amados hermanos. Que mi papá siempre decía tacos. Bueno, problema. Y iba a la iglesia y decía unas palabrotas. Bueno, problema de mi padre. Eso no es conmigo. Porque sabe una cosa. Aunque somos hijos, aunque somos padres, la vida espiritual se vive de manera personal. Nuestra relación con Dios es personal. Yo no puedo responder por la relación de mi esposa ni de mis hijos. Yo hago lo que yo pueda, lo que esté a mi alcance. Y ellos hacen lo que puedan para ayudarme. Pero en esto, amados hermanos, en esto no hay dependencia. En esto cada quien vela por su espiritualidad. Y cada quien la busca, la lucha, la pelea. Y cada uno de nosotros tiene que convertirse en un ejemplo para esa familia. Pues Dios le ha llamado a Abraham a romper también con ese círculo vicioso familiar. Y le dice, papá, ¿tú te quieres quedar aquí? Yo tengo un llamado mayor. Mi llamado es Canaán. Así que papá, adiós. Y cuando Abraham se despide de su padre, él tenía 75 años. Abraham tenía 75 años. ¿Cuánto tiempo duró Abraham en Canaán? En Harán. No lo dice la Biblia. Pero si se casó a los 50 y tenía 75, ¿cuántos años se quedó sin responder al llamado de Dios? ¿Cuánto tiempo se quedó en Harán? Aproximadamente 25 años. Amados hermanos, ¿cuál es el círculo en el que está nuestra vida? ¿Un círculo familiar? ¿Un círculo cultural? ¿Un círculo laboral? ¿Cuál es nuestra Ur de la cual debemos salir? Y aún cuál es nuestra Harán de la cual debemos salir. Porque ni es Ur ni es Harán, es Canaán. Es el lugar de la promesa. Y con este llamado, amados hermanos, viene lo segundo. ¿Qué es lo segundo? ¿Qué es lo primero? ¿Qué es lo segundo? ¿Usted está tomando nota? Ah, bueno, gloria a Dios. Lo segundo es la promesa. Y mire la promesa. Y haré de ti una nación grande. Y él era un ciudadano de Ur de los Caldeos. Pero el Señor le dice, a ti, un ciudadano de Ur de los Caldeos, haré de ti no serás un ciudadano, serás una nación grande. Y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y mire usted, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Tremenda promesa. ¿A cuántos de nosotros nos gustan las promesas? Aleluya, gloria a Dios. Hay que salir de Ur de los Caldeos. Hay que salir de Harán. La promesa, ¿cuánto tiempo llevas escuchando la promesa de Dios? ¿Cuánto tiempo llevo escuchando la promesa de Dios? ¿Cuánto hace que Dios te habló y me habló? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? ¿Eh?
Ahí está la promesa, amados hermanos. Mire usted. Y Dios, dicen los teólogos, y es así, Dios es cómico. Dios es muy cómico, o sea, es que Él se ríe, hermano. Es que pensamos que Dios es un viejito anciano por ahí, ¿sí o no? Como lo pintan los católicos, el viejito sentado con un rejo aquí. No, Dios se ríe, Dios es joven, aunque es el anciano de días. Dios tiene un espíritu de alegría. Y dice la Biblia, amados hermanos, que, mire usted, todos los ascendientes de Abraham vivían, engendraban hijos e hijas. ¿Sí o no? Y Abraham, que le dice, y haré de ti una nación grande, su esposa es estéril. Y entonces, ¿eso cómo es? ¿Cómo vas a ser una nación grande si la esposa es estéril? Eso no es asunto nuestro, es asunto de Él. Porque Él es experto en tratar esterilidades. Él es experto en de la esterilidad levantar bosques. Ese es nuestro Dios, amados hermanos. Y le dice, y tú serás, haré de ti. No es un asunto tuyo, es un asunto mío. Yo soy el que voy a hacer de ti una nación grande. Y te bendeciré y serás bendición. Y amados hermanos, yo creo que nosotros tenemos que entender que esta bendición de la cual está apuntando a Cristo, porque aquí está Cristo, amados hermanos. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y sabe cuándo se cumple y se sigue cumpliendo en la persona de Cristo. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, peruanos, rumanos, etíopes, bolivianos, a todos los que le recibieron le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, hijos de la promesa y del Dios que promete. Y amados hermanos, yo quiero volver a recalcar, porque algún día lo dije aquí, quiero volver a recalcarlo. Usted es un depósito. Usted y yo somos depósito de las promesas de Dios. Cuando usted llega a su trabajo, ¿sabe quién llega? Llega la bendición. Cuando usted llega a un lugar, llega la bendición. Y cuando usted llega a su casa, ¿sabe quién llega? Llega la bendición. Porque no puede ser que usted vaya a su trabajo y llegó la bendición y llegó a su casa y llegó, ¿qué problema? Ahí llegó mi papá. ¡Ja! No. Usted en casa es bendición, usted en el trabajo es bendición, usted en el autobús es bendición, en el metro es bendición, en la Renfe es bendición. Donde quiera que vayamos, usted y yo somos benditos. Haré de ti una nación grande y te bendeciré y serás bendición. Y en usted y en mí, España es bendita. Por eso les estoy diciendo y se los vuelvo a reiterar, amados hermanos. El propósito con el cual tú y yo hemos sido enviados por Dios, porque aquí no fue que vinimos, seguramente que vinimos con algún pretexto, seguramente. ¿Cuántos vinieron huyendo porque los iban a matar? Seguramente, o iban a matar a sus hijos, o no sé, algún problema en casa, algún problema en el país de origen, ¿sí o no? ¿Cuántos de los españoles están aquí y están aquí y no saben aún por qué quizás? Pero amados hermanos, no fue el dinero, ni fue el problema, ni fue la situación difícil la que nos trajo a España. Ha sido Dios el que nos ha traído a este lugar. Y nosotros bendecimos a España. Y España, amados hermanos, es bendita a través de tu vida. ¿Cuántos españoles y cuántas españolas pueden oír el evangelio a través de ti? El pastor Pedro, ¿será que tiene la posibilidad de ir a la casa donde tú trabajas? El pastor Pedro y la pastora Antonia, ¿será que tienen la posibilidad de cuidar a ese hombre mayor o esa mujer mayor o esos niños, etcétera, etcétera? ¿Será que el pastor Pedro tiene la posibilidad de trabajar en ese taller donde tú trabajas, en esa empresa donde tú trabajas? No. Pero tú y yo sí podemos hacerlo porque Dios nos ha enviado allí. De tal manera que cuando tú llegues, y vuelvo a reiterarlo, dale gloria a Dios por ese abuelo.
Ese abuelo que ya no retiene su orín y que se orina, que ya no retiene su caca. Hermano, ¿sabe una cosa? Seguramente que a usted y a mí nos va a pasar también. Tranquilo, porque todos envejecemos. ¿Sabe usted cómo debe llegar allí? Con alegría, con gozo. Aunque huela lo que huela, tápese la nariz y empiece a cantar. Y empiece a adorar al Señor. Y empiece a sobar, a acariciar a ese abuelo y a bendecir a ese abuelo. Yo lo he dicho y lo sigo repitiendo. Usted es bendición para ese abuelo. Allí, con sus compañeros de trabajo que dicen tacos y tacos y tacos y que hablan de lo que hicieron el fin de semana, allí ha llegado un hombre, una mujer de Dios. Aquí ha llegado a esta empresa, ha llegado el bendito, la bendita del Señor. Y en usted, esa empresa es bendita en su vida. Porque cuando usted llega, llega Dios, llega Cristo. Allí llega Cristo, amados hermanos. Pues es la bendición para Abraham, pero también es la bendición para nosotros. Y es la promesa, y fue la promesa de Dios para Abraham, pero también es la promesa para nosotros, amados hermanos. Y por último, la respuesta. La respuesta. ¿Cómo respondió Abraham? Versículo 4. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado, y las personas que habían adquirido, ¿en dónde? En Harán. Y salieron para ir a tierra de Canaán. ¿Y a dónde llegaron? Y a tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de More, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y Ai al oriente. Y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Y Abraham partió de allí, caminando y yendo hacia el Negev. Y aquí la respuesta de Abraham es la respuesta normal de una persona que empieza a tener relación con Dios, amados hermanos. Así que es una respuesta, y es una respuesta que no es la respuesta perfecta. Este Abraham del capítulo 12 no es el mismo Abraham del capítulo 22. Recuerda lo que pasó en el capítulo 22, que el Señor le dijo que sacrificara a Isaac. ¿Y qué hace Abraham? Le dice a sus siervos cuando llega al lugar, les dice: yo y el muchacho iremos, y adoraremos y volveremos. Este no es el mismo Abraham. Este es el Abraham que está comenzando, que algún día lo dije aquí, que está creciendo, que está en proceso. ¿Cómo es obediencia, amados hermanos? No es una obediencia completa realmente, pero es una obediencia también que es, diríamos, es normal, porque forma parte del proceso de crecimiento de Abraham, porque también Abraham tiene que ajustarse al Dios de las promesas y a la promesa de Dios. Así que va en proceso. Y usted podría decir: es que yo también voy en proceso. Pero hermanos, ¿cuántos años llevamos en proceso? Llevo 50 años en proceso, pastor. ¿Cómo que 50 años en proceso? No. Usted y yo no nos podemos demorar tanto. Abraham tampoco se demoró tanto. Amados hermanos, la respuesta de Abraham fue salir con parte de su parentela. Y el Señor le dijo: vete de tu parentela. ¿Y salió con quién? Con Lot. Y Dios se encargó de Lot después. Y después Abraham tiene que decirle a Lot: entiendo que salí contigo, pero entiendo que tú y yo no podemos estar juntos, porque la promesa no fue para ti, la promesa fue para mí. Y note usted que Abraham hace en estos 3 versículos hace 2 altares al Señor. 2 altares al Señor, porque Abraham empieza, después de ser un hombre idólatra, de adorar y rendir culto a otros dioses, Abraham empieza a tener comunión, a tener relación con el Dios verdadero. Y yo creo que es un llamado para usted y para mí también, amados hermanos.
Usted y yo tenemos un llamado de Dios, ¿verdad? Usted y yo tenemos unas promesas de Dios, ¿verdad? Pero usted y yo estamos llamados también a responder a Dios. ¿Y cuándo vamos a responder? ¿Lo estamos haciendo? Si lo estamos haciendo, gloria a Dios. Debemos preguntarnos también, ¿y cómo lo estoy haciendo? ¿Y cómo lo estoy haciendo? ¿Cómo estoy respondiendo a Dios? Y yo creo que es hora, amados hermanos, de decidir responder a Dios de una manera profunda, definitiva y de una manera comprometida. Comprometida. Porque de lo contrario usted y yo vamos a seguir dando vueltas, escuchando uno y otro sermón, una y otra vez, escuchando internet y escuchando tantas cosas y dando vueltas. Usted y yo tenemos que tomar la decisión en esta mañana de responder al Señor. De responder al Señor. Y para que usted y yo podamos responder efectivamente al Señor, usted y yo tenemos que conocer al Señor. Y para que usted y yo podamos conocer al Señor, usted y yo tenemos que tener nuevamente relación con las promesas de Dios. Mire, la vida evangélica, la vida del evangelio no depende de las experiencias que usted y yo tenemos. Cuando yo tenía 15 años, ¿sabe qué pasó? Yo fui lleno del Espíritu Santo, yo fui bautizado en el Espíritu Santo, hermanos, y hablé en otras lenguas y fue una cosa maravillosa. Fue una cosa maravillosa. Estaba en un retiro de jóvenes y yo me acuerdo, la hermana, la pastora que era de Estados Unidos dijo: olvídese, vamos a recibir el Espíritu de Dios. Más o menos así. Olvídese del español. Que yo creo que lo he dicho también aquí. Empecé yo a hablar, como ya estaba en segundo bachillerato, es decir, en segundo de la ESO, yo empecé a hablar en inglés. Open the window, open the door, open the window, open the door, open the window, open the door, close the window. Lo que yo sabía, hermano, y siento un fuego que me baja desde la cabeza hasta los pies. Y empiezo a hablar en lenguas, una cosa maravillosa, una cosa gloriosa. Y ella nos decía: oren por otros. Y por las personas, por los niños que yo oraba, el niño empezaba a orar en lenguas también. Y el niño oraba por otro y la otra. Y fue una cosa maravillosa. Pero eso es historia. Es historia, es una historia muy bonita, pero es una historia. Después yo terminé caminando como si estuviera caminando sobre el suelo, hermano. Mire, una cosa hermosísima que nunca en mi vida me ha vuelto a pasar. Es historia, pero yo no puedo quedarme ni basar mi vida espiritual en lo que viví hace más de 40 años. No, mi vida con Dios tiene que ser permanente, diaria y profunda. Así que es un trabajo de cada día, amados hermanos. Que no tengo tiempo para oír a Dios, que no saco tiempo para oír a Dios, es otra cosa. Pero que Dios nos da 24 horas de vida. 24 horas de vida. Dediquémosle tiempo al Dios de las promesas. Saquemos tiempo para oír su palabra. Y nuestra vida será una vida que dejará de dar vueltas en el mismo lugar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Y te damos gracias, Señor, por tu llamado, por tus promesas. Y porque tú, oh Dios, también nos llamas a responder al llamado y a las promesas que tú nos has hecho. Que esta historia de Abraham sea una historia que nos inspire. Que podamos volver a casa y volver a leerla y volver a reflexionar. Y que en este día tomemos la decisión de buscarte, de amarte y de servirte. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios.